muestre favor. Dios te mire con agrado y te que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te paz. Amén. Con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, con tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo
va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Santiago capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Señor, te damos gracias te damos en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por lo bueno que tú eres, Señor, porque sabemos que para siempre son tus misericordias. Ponemos en tus manos esta mañana esta palabra para que en cada corazón penetre, que quede sembrada como esa semilla, que dé fruto al 100%. Yo te ruego que tu Espíritu Santo esté en medio de cada hogar, que en este momento tu presencia inunde ese lugar, que haya un derramar glorioso de tu Espíritu Santo en cada casa. Yo te ruego que pongas un carbón encendido en mi boca y que únicamente palabra inspirada por ti pueda salir de mi boca. Palabra, Señor, que salga de tu trono santo. Y te ruego en esta mañana, Señor, que tú fortalezcas cada familia, que nos ayudes, Señor, a poder seguir adelante. Afirma cada hogar, consolida cada hogar, Señor, que podamos seguir abrazándonos de tu palabra, abrazándonos de tus promesas, abrazándonos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, Padre, para poder salir adelante de esta situación juntos, Señor, unánimes, en un mismo corazón, Señor, y que podamos, mi Dios, en un determinado tiempo, Señor, poder reincorporarnos nuevamente, Señor, a esta tu casa. Yo te doy gracias en esta mañana, te ruego por todas las personas a nivel mundial, Señor, todas aquellas personas que han sido afectadas por este virus, que tú pongas tu Espíritu Santo, Señor, en ese lugar y que sean sanas, Señor, de toda enfermedad, Señor, que actives su sistema de defensas y que, mi Dios, puedan ser fuertes, Padre, para poder salir adelante, Señor, de esta situación. Te pedimos también, Señor, por todos aquellos hogares que, mi Dios, han sido protegidos, Señor, que siga de esa manera, Señor, que pongas tu sangre preciosa, Señor, en los dinteles y no permitas, mi Dios, que esta enfermedad pueda entrar en los hogares, Señor. Te pedimos por cada anciano, te pedimos por cada niño, Señor. Toma el control, Señor. Sabemos que tú no pierdes de vista nada, Señor. Tú siempre tienes el control de todas las cosas y sabemos, Señor, que esta no es la excepción. Señor, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero decirte que a pesar de todos los errores que muchas veces cometemos a lo largo de nuestra vida, Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre que nos ama. Dios es un Padre que siempre está al pendiente de nosotros, de sus hijos, de su creación, y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él nos ha dado a lo largo de la historia, desde el principio de la humanidad hasta este tiempo, siempre nos ha dado muchos regalos. Él ha puesto una infinidad de regalos sobre la mesa, pero muchas veces el hombre, por sus propias decisiones, no los toma. Los regalos están ahí únicamente al alcance de una decisión.
¿verdad? Él siempre ha puesto sus regalos en la mesa y Él en este momento quiere invitarte a que tú tomes todos esos regalos que Él te ha dado, ¿verdad? Quiero platicarte un poquito sobre mi hijo Raúl. Él es mi hijo, el del medio. Quiero decirte que él está atravesando en este momento por un tiempo de su adolescencia. Quiero decirte que todos los que pasamos por la adolescencia sabemos que es un tiempo difícil, es un tiempo duro. Hay muchos cambios emocionales, hay muchos cambios físicos, nos tenemos que adaptar. Decía un dicho que no eres lo suficientemente grande para que te incluyan con los adultos, ni lo suficientemente niño para que te incluyan con los niños. Así es que estás en una edad intermedia, donde muchas veces en muchas partes eres excluido. Así es que es un periodo como de adaptación, ¿no? Y quiero decirte que en este periodo muchas veces tendemos nosotros a querer descansar demasiado, como decimos nosotros, a flojear un poquito. Desobedecemos en muchas ocasiones las órdenes de nuestros padres y yo como padre tengo que ser enérgico con él. Es importante que yo sea enérgico en la cuestión de que lo pongo a hacer actividades para que él aprenda a forjar ese sentido de responsabilidad en su vida, que sepa trabajar, que sepa desarrollarse, que poco a poco él aprenda a hacer las cosas. Y aunque yo sé cómo a mí me gustan las cosas y yo sé que cuando lo pongo a hacerlas, muchas veces no las hace tal cual como a mí me gustaría. Yo sé que tú como padre me entiendes. A veces pones a hacer actividades a tus hijos y yo sé que en muchas ocasiones no las hacen tal cual y como tú quisieras, pero al final del día y cuando ya miras globalmente lo que hicieron, yo sé que nosotros como padres sentimos esa satisfacción porque sabemos que poco a poco ellos están aprendiendo a forjar ese sentido de trabajo, ese sentido de responsabilidad, y que aunque sabemos que de momento no lo están haciendo a la perfección, poco a poco lo van a ir mejorando, ¿verdad? Entonces quiero decirte que yo valoro mucho el esfuerzo que él hace, yo valoro mucho todo lo que él emprende, todo lo que él inicia, porque a final de cuentas son sus pequeños destellos de obediencia y sus pequeños esfuerzos que él está haciendo hasta este momento, ¿verdad? Y aunque a veces yo me enojo porque no hace las cosas exactamente como yo quisiera, eso no quita de mi corazón el deseo de llegar quizás con una bicicleta o quizás llegar con un bote de nieve o quizás comprarle algo que a lo mejor él tiene mucho deseo, ¿verdad? Yo estando en mi trabajo, yo estando en otro lugar, mientras yo le dejo su actividad, yo estoy pensando y en mi corazón surge el deseo de comprarle esas cosas por el amor, porque yo simplemente lo amo, ¿no? Y eso a mí me hace pensar en una escritura que el Señor Jesús hablaba en Mateo capítulo 7, versículo 11, dice que si nosotros siendo malos, hablando como hombre, que el hombre, dice la palabra desde el principio en el Génesis, que el hombre, los designios del hombre siempre son de continuo al mal. Dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, imagínate Dios, ¿qué tanto no nos dará si nosotros le pedimos? Entonces quiero hablarte sobre esos regalos importantes, esos regalos bellos, esos regalos grandiosos que Dios nos ha dado y que nos sigue dando a través de la historia, ¿verdad? Santiago describe un misterio importante de un regalo súper valioso que Dios nos ha dado a la humanidad, y es que Él nos ha dado su palabra a través de su Hijo para que nosotros naciéramos como una nueva persona y somos considerados primicia de esta nueva forma de nacer que en el Antiguo Testamento no existía, que existe a partir de Jesús, ¿verdad? Recordemos esa plática, esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, donde le dice a Nicodemo le dice, ¿cómo yo he de entrar en el vientre de mi madre nuevamente para nacer de nuevo? Él no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. En el domingo pasado te explicaba un poquito sobre esto, pero a partir de que Jesús viene nos presenta ese nuevo regalo, el regalo del nuevo nacimiento. ¿Cómo nacemos? Santiago capítulo 1 versículo 18 nos lo describe claramente. Dice en Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Y en Juan capítulo 1, en el versículo
del 1 al 14, en una oportunidad que tengas allí en tu casa, yo te invito a que lo leas. A mí me encanta la manera como describe a Jesús como el Verbo. Juan capítulo 1, todo el capítulo 1 hace la introducción a quién es Jesús. Habla sobre que Jesús es el Verbo, que muchos hemos hablado nosotros aquí en la iglesia, en la congregación. Yo sé que tú que perteneces a la congregación de Fuente de Vida, has escuchado mucho este tema, pero para mí es interesante reforzarlo, ¿verdad? El Verbo, que es lo mismo que palabra, verbo igual que palabra, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio, ¿verdad? Y a lo largo de toda la historia nosotros vemos cómo Jesús es el Verbo de Dios, es la palabra de Dios. Y nos vamos hasta el libro del Génesis. Cuando vemos en el capítulo 1, nosotros podemos ver cómo Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo Dios creó los cielos y la tierra? Ahí donde estás, yo quiero preguntarte y quiero que tú te respondas a ti mismo. ¿Cómo Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas que nosotros vemos, ¿verdad? A través de su palabra, a través del Verbo. Creó Dios todas las cosas, ¿verdad? Creó los cielos, creó la tierra, creó las constelaciones, creó las lumbreras, las grandes lumbreras de día, la lumbrera de día y la lumbrera de noche, creó las aves de los cielos, creó al hombre, y todas las cosas que tú puedes ver alrededor de ti, el Señor la creó a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, esa misma palabra, ese mismo Verbo, hace referencia a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que en resumidas cuentas, Jesús es todo lo que Dios le quiere decir a la humanidad, porque Jesús es el Verbo. Te lo vuelvo a repetir: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y a través del Verbo, a través de la palabra, todas las cosas han sido creadas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Ese es Jesús. Te lo presento el día de hoy como Jesús, como el Verbo, como la palabra de Dios. Así es que te lo repito nuevamente: Jesús es todas las cosas o todas las palabras que Dios mismo le quiere decir a la humanidad. Así es que a través de todas las palabras que dijo Jesús, Dios quiere darte un mensaje en toda la Biblia, ¿verdad? Mateo capítulo 17, versículo 5, describe una escena impresionante donde estaba Pedro, estaba Juan y estaba Santiago. Y dice que en ese momento estaba Jesús, y enfrente de Jesús se apareció Elías y se apareció Moisés. Imagínate esa escena tan impresionante, donde dice la palabra de Dios que ellos estaban atemorizados. Pedro, Juan y Santiago tenían temor. Dice que empezaron a decir cosas extrañas. Le empezaron a preguntar a Jesús si le hacían una enramada para que Elías, Moisés y él se sentaran a platicar, ¿verdad? Y Jesús, pues obviamente sabía que estaban ellos un poquito nerviosos. Así es que cuando ellos le dijeron eso, Jesús entendió, ¿no? Entonces imagínate, todavía sumándole a esa escena donde ellos estaban atemorizados porque se apareció Elías y se apareció Moisés, dice que de repente el cielo se cerró y apareció una voz, o se escuchó una voz en el cielo que decía: Él es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Qué quiere decir esto? Ahí Dios estaba dándole toda la autoridad a Jesús en frente de sus discípulos, para que lo escucharan a Él, como diciendo: mira, todo lo que yo les quiero decir, o todo lo que yo he hablado a través de la historia, Jesucristo lo va a decir. Jesucristo se los va a decir. Mi Hijo amado se los va a decir. Así es que pónganle atención a cada palabra que Él dice, porque todo lo que Él dice no lo dice de Él mismo, sino lo dice porque yo se lo estoy diciendo. Y es tremendo lo que Jesús representa, ¿verdad? Lo que Jesús ha representado a través de la historia. Entonces, esa escena era un poco alucinante, pero eso les enseñó a fortalecerse, a afirmarse, a plantarse firmes, a estar bien parados en su fe. Y cuando Jesucristo murió y cuando Jesucristo resucitó, ahora ellos fueron totalmente forjados a través de todas las palabras que Jesús dijo y a través del sello de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y es impresionante porque la llenura del Espíritu Santo y la palabra los llevó a que, aun cuando ellos tuvieron un tiempo difícil donde los torturaron,
pasaron, donde tuvieron persecución, donde tuvieron tiempos difíciles, y tú lo puedes ver en la historia paralela, no únicamente en lo que viene en la Biblia, sino en la historia paralela, la historia general. Tú puedes darte cuenta cuál fue el fin de cada uno de estos apóstoles, ¿verdad? Y créeme que no fue un fin que todos quisiéramos, ¿no? Quizás morir de viejo, quizás morir en algún lugar allá lejano, pegado a una playa. No fue ese el fin que tuvieron ellos. Ellos sufrieron y ellos murieron a causa de la fe, pero ¿qué es lo que les permitió que, aunque ellos estuvieran siendo quizás torturados o quizás estuvieran ellos sufriendo, que no se movieran de su fe? Era su confianza en todo lo que habían visto, en todo lo que habían oído y en todo lo que ellos habían presenciado. Y eso es lo que nosotros debemos de abrazarnos. Nosotros vivimos en este tiempos un poquito más relajados. Quiero decirte que vivimos tiempos un poquito más relajados al tiempo que vivió el principio de la historia en la iglesia. Sin embargo, es importante que nosotros nos preparemos para ser fuertes en nuestra confianza en Dios, afirmarnos en esa fe, ya que pase lo que pase en nuestra vida, nuestra esperanza siempre debe estar en Jesús. Acuérdate que en Jesús inicia nuestra fe y en Jesús termina nuestra fe. Dice su palabra que Jesús es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué quiere decir? Que en él inicia y en él termina nuestra fe, ¿verdad? Jesús, a lo largo de su vida, se dedicó a hablar únicamente palabra de Dios, ¿verdad? Un vivo ejemplo es la cantidad de veces que citó el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Tú puedes ver a través de los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad?, cómo él citaba de una forma impresionante todas las palabras que se hablaron en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Ahora quiero que mires algo importante. Jesús vino a ser la viva voz de Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Y eso es parte de lo que yo quiero hablarte en este día, y es que Jesús vino con un propósito importante, un propósito que quizás la humanidad no lo ha entendido, un propósito que a lo mejor el ateo, que a tu vecino el ateo, a lo mejor el científico que habla en la televisión, a lo mejor todas aquellas personas que hacen documentales en contra de la palabra, en contra de Jesús, en contra de la iglesia, no lo ha entendido, porque es una joya, es un regalo, es algo que ha nacido en el corazón de Dios, pero ellos no han querido abrir su corazón a recibir ese regalo. Lo que te decía al principio, el regalo está puesto en la mesa, únicamente es decisión de cada uno de nosotros el tomar ese regalo y abrazarlo y apoderarnos de él, porque Dios nos los ha dado. Y algo impresionante que vino a hacer Jesús es eso, y te lo quiero decir el día de hoy. Una de las cosas que vino a hacer Jesús es hablarle al mundo hacia la reconciliación. Jesús vino a traer reconciliación, pero ¿por qué la reconciliación? ¿Por qué esa reconciliación? ¿Entre qué o qué? Bueno, el Señor Jesucristo vino a traer reconciliación entre Dios y los hombres, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en el libro de Romanos: justificados pues por la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Dice Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y es importante entender esto, que Jesucristo, el objetivo principal al que Él vino fue a traerle la reconciliación entre Dios y los hombres. ¿Qué es lo que nos ha dividido en toda la historia de Dios? Nuestro pecado, ¿verdad? Dios es un ser puro, Dios es un ser santo. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Así es que todo el pecado y nuestro deseo continuo de ir hacia el mal nos ha alejado de Dios, ¿verdad? Ese deseo desordenado, porque dice la palabra de Dios que a lo que Dios no le gusta son todos los deseos desordenados, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando nosotros nos alineamos a la voluntad del Señor, todas las cosas van a obrar para bien, ¿verdad? Tú puedes tener deseo de tener un terreno, tú puedes tener deseo de tener una propiedad, de tener riquezas, ¿verdad? Pero cuando ese deseo se convierte en un deseo desordenado, es cuando a Dios no le gusta, ¿verdad? Estamos hablando de cosas
cosas que nos van a afectar, cosas que no van a permitir que nosotros nos podamos acercar a Dios, ¿verdad? Porque va a cambiar nuestro objetivo, va a cambiar nuestro plan, va a cambiar nuestro deseo de servir a Dios por ir a servir a las riquezas. Y dice la palabra de Dios que nadie puede amar a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, ¿verdad? Nadie puede amar a Dios y amar a las riquezas. Así es que cuando nuestros deseos se convierten en deseos desordenados, es cuando no le agradan a Dios. Todo lo que es alineado, puedes desear un terreno, puedes desear una casa, puedes desear riquezas, pero todo que sea ordenado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? Jesús vino a hablar a la reconciliación, a la unidad, a que nosotros podamos volver a reconciliarnos con Dios. Y dice algo precioso en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo rápidamente. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjate bien lo que está diciendo la escritura, fíjate bien lo que el Señor habla en este punto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo. Fíjate bien lo que habla, fíjate bien lo que te está diciendo, lo que yo te hablaba al principio sobre que por medio de la palabra, por medio del verbo, que Jesús es el verbo, hizo todo el universo y todas las cosas, dice la palabra de Dios. Y aquí en Hebreos dice a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, fíjate bien, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en sus alturas. ¿Qué quiere decir esto? En el versículo 1 dice que Dios se había intentado hablarnos de muchas maneras a través de toda la historia, a través de profetas, a través de señales, a través de una infinidad de cosas. El Señor había tratado de llamar la atención del hombre. ¿Por qué? Porque Dios siempre estaba apuntando a la reconciliación, a que el hombre volviera su corazón a Él, a que el hombre lo obedeciera, a que el hombre siguiera los estatutos, a que el hombre siguiera las leyes, a que el hombre siguiera con su corazón en obediencia a Dios, siguiera el camino que Él estaba trazando, ¿verdad? Sin embargo, el hombre siempre en su deseo, siempre en su vanidad, ¿verdad? Porque Salomón lo menciona así: en esa vanidad el hombre siempre se aleja del Señor, ¿verdad? Entonces aquí el Señor de muchas maneras había querido hablar, de muchas maneras había querido llamar la atención de la humanidad para traer esa reconciliación entre Él y el hombre. Sin embargo, como no se logró el objetivo por el corazón del hombre, ¿verdad? Por el pecado del hombre en su corazón, lo que hizo Dios es enviar a su Hijo unigénito. El proyecto más grande de la historia, el proyecto más grande que ha surgido en la humanidad, el proyecto que partió el tiempo en dos, el antes y el después. Aunque los científicos muchas veces niegan la existencia de Dios, pero sin embargo se basan al trazo que el Señor Jesucristo hizo cuando dividió el tiempo en dos, el antes y el después. Aquel hombre que vino y derramó hasta la última gota de su sangre, a través de ese hombre que la palabra de Dios lo menciona como el cordero que iba al matadero, ¿verdad? A través de él Dios trajo la reconciliación al hombre, y es un regalo que está puesto en la mesa, es un regalo que nosotros debemos de tomar, ¿verdad? Que es aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón y caminar fielmente conforme a la palabra que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? ¿Quieres saber cuál es el deseo del corazón de Dios? ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere para tu vida? Escucha las palabras que Jesús dijo, ¿verdad? Y en esa reconciliación que el Señor Jesucristo trajo a la humanidad, trajo dos puntos importantes. El primero es al arrepentimiento y el segundo es al perdón de pecados. Quiero decirte que el Señor Jesucristo llamó principalmente al arrepentimiento. Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios y ellos me serán pueblo, ¿verdad? El arrepentimiento que trajo Jesús no es un arrepentimiento que viene a través de las obras, sino es un sentir en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas mal, cuando estamos yéndonos por un camino equivocado, el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, trae ese redarguir en nuestro corazón que apunta hacia el arrepentimiento, ¿verdad? Nosotros de repente vamos a sentir ese deseo de hacer las cosas bien hechas, y es Jesús hablando a nuestro corazón, es el Espíritu Santo hablando y obrando en nuestro corazón, ¿verdad? El Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos redarguye para que nosotros busquemos ese arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, su clamor, su predicación, el objetivo, el eje importante, ¿verdad?, por el cual él estaba hablando a la humanidad, la reconciliación, es el arrepentimiento, ¿verdad?, de sus pecados, el arrepentimiento de los malos caminos que habíamos estado nosotros viviendo en nuestra vida. Yo no sé qué clase de pecados tú hayas cometido, quizás pueda ser un pecado pequeño, quizás pueda ser un pecado muy grande, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, delante de Dios no hay ni pecado pequeño ni pecado grande, ¿verdad? A mí me gusta dar este ejemplo porque así me lo enseñaron a mí desde niño. Es lo mismo que te robes una uva en el mercado a que te robes un carro en una agencia, ¿verdad? Es lo mismo, porque pecado sigue siendo pecado, es robar, es hacerle una afectación a tu prójimo. Acuérdate que todas las cosas y toda la ley que estaba en el Antiguo Testamento se resume en dos mandamientos importantes, ¿verdad? Amarás a Dios, tu compromiso hacia Dios, tu compromiso que tienes para con Dios, de amar a Dios ante cualquier circunstancia, confiar en Él en los tiempos difíciles, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Jesucristo vino a decir, y con toda tu mente, ¿verdad? Con toda tu mente, porque en la mente es donde se maquilan las peores cosas, ¿verdad? Acuérdate que la mente es la antesala de los hechos. Cuando nosotros entra una idea en nuestra cabeza, la estamos maquilando, y llega un punto en donde nosotros la llevamos acá, ¿verdad? Entonces, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todos los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque si amo a mi prójimo, no lo voy a robar, no lo voy a matar, no voy a tener malos pensamientos en contra de él, y todos los mandamientos que tú ya conoces se resumen en eso, ¿verdad? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces, cuando el Señor viene a dar un sermón importantísimo, el Sermón del Monte, lo puedes ver en Mateo capítulo 5, donde explica todas estas cosas, o sea, del corazón de Dios, porque Jesús es la palabra de Dios, ¿verdad? Empieza a explicar todas estas cosas, y entonces nos empieza a enseñar a nosotros que debemos de arrepentirnos. O sea, quítate de todos esos malos caminos. Acuérdate que la primera predicación que tuvo Pedro, donde se salvaron 3,000 almas en el libro de los Hechos, ya te lo dejé de tarea por ahí, yo sé que ya lo leíste, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ellos de repente entendieron y dijeron, wow, ¿qué hicimos o qué estamos haciendo, verdad? ¿Cómo le haremos nosotros para poder arrepentirnos y alcanzar ese perdón? ¿O cómo podemos hacer nosotros para ser perdonados? Y entonces el apóstol Pedro les dijo, arrepiéntanse únicamente. Entonces, has cometido pecados, has cometido fallas en tu vida. El Señor Jesucristo te está invitando el día de hoy a que únicamente te arrepientas, pero el arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento en tu corazón. ¿Por qué? Porque una cosa es sentir arrepentimiento y otra cosa es sentir remordimiento. El remordimiento es cuando te sientes mal en el momento porque lo hiciste, pero al tiempo ya tienes deseo de volverlo a hacer. Pero el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino, es hacer un cambio de 180 grados en tu vida. Después de caminar en una dirección, ahora caminas hacia la otra dirección. Y eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a la humanidad. Todos los que iban hacia la derecha, ahora
caminar hacia la izquierda, hacia el otro sentido, ¿verdad? O todos los que iban hacia la izquierda, que caminen hacia la derecha. Y eso es lo importante en el arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor vino a proclamar, el arrepentimiento para poder ser reconciliados con Dios. Y la segunda cosa es el perdón de pecados, ¿verdad? Él vino a decirte, sí se puede. Si hay forma de hacer bien las cosas, si hay forma de que tú seas limpio, seas lavado, seas purificado por medio de la sangre preciosa de Jesús, ¿verdad? Por medio de mi sangre tú puedes ser lavado, puedes ser limpiado. Entonces el Señor Jesucristo vino a traer el mensaje del arrepentimiento y del perdón de pecados. ¿Para qué? Para que con esos dos puntos nosotros pudiéramos ser reconciliados para con Dios, ¿verdad? Y eso yo quiero dejarte con eso el día de hoy, y quiero que tú lo guardes en tu corazón y que tú pienses en todo esto que yo te estoy diciendo, y que si hay algo que tú tienes que dejar en tu vida, en tus prácticas, lo hagas el día de hoy. Así es que yo te invito a que hagas esta oración. Señor, te damos gracias, te pedimos que tomes el control de todas las cosas y abrimos nuestro corazón delante de tu presencia para que tú te muevas de una forma poderosa, Dios, y que ahí en las casas, Dios, en las familias, en esos hogares, Señor, donde están ahí reunidos, yo te pido que tu Espíritu Santo nos redarguya de todo pecado, nos redarguya, Señor, Padre, para poder caminar en una mejor dirección. A partir de este momento, Señor, queremos entregarte todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, y queremos valorar ese regalo que tú has puesto en la mesa, que es a tu Hijo Jesús, y que derramó hasta la última gota de su sangre para perdón de nuestros pecados. Te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.